Estoy en mi consultorio privado preparando el equipo para una reconstrucción facial compleja cuando veo la notificación en mi teléfono. Sala 4, Tribunal Superior de Justicia. 11 de la mañana. La audiencia final. Después de 18 meses de batalla legal, todo termina hoy. Me quito los guantes quirúrgicos con movimientos precisos, los mismos movimientos que he perfeccionado durante 15 años de operar rostros, de reconstruir lo que otros destruyeron. Pero hay destrucciones que no se reparan en un quirófano. Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 41 años. Soy cirujana plástica reconstructiva con clínica propia en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Esta clínica representa 38 millones de pesos en infraestructura, equipo médico de última generación, reputación construida paciente por paciente. Mi padre la levantó para mí. Murió hace 5 años de cáncer de páncreas y me la dejó junto con 14 millones en inversiones. Todo blindado en un fideicomiso que diseñó con la meticulosidad de alguien que había visto demasiado. Lo que mi padre no pudo prevenir es que yo me enamoraría de un hombre que vio ese patrimonio antes de verme a mí. El tráfico hacia el centro está imposible. Reforma a las 10 de la mañana es un estacionamiento de lujo. Mercedes, Audis, BMWs avanzando centímetro a centímetro bajo el sol que ya calienta el concreto. Bajo la ventanilla. El aire huele a gasolina quemada y a los tacos del puesto de la esquina. Ciudad de México en toda su contradicción. Rascacielos de cristal junto a puestos ambulantes. Fortunas y miseria compartiendo el mismo aire contaminado. Pienso en Alejandro. En cómo lucirá hoy en esa sala. Si traerá el traje italiano que le regalé en nuestro 2º aniversario. Si su abogado todavía cree que puede ganar. Si él mismo todavía cree en la historia que construyó. El hombre que conocí hace 6 años no existe. Quizás nunca existió. Tal vez yo vi lo que quise ver porque llevaba demasiado tiempo sola. Demasiado tiempo siendo solo la doctora Mendoza, la cirujana brillante, la huérfana que convirtió el dolor en profesión. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Cáncer de mama que la consumió en 8 meses. La vi reducirse hasta convertirse en una versión transparente de sí misma. Mi padre nunca se recuperó. Se volvió obsesivo con protegerme. Decía que el mundo estaba lleno de hombres que buscaban mujeres vulnerables, mujeres con algo que perder. Había visto a su propia hermana destruida por un marido que le robó todo, que la dejó en la calle con 2 hijos y deudas que tardó 20 años en pagar. Mi tía Irene terminó vendiendo tortas en el metro para sobrevivir. Mi padre juró que eso jamás me pasaría a mí. Pero uno no puede proteger a sus hijos de todo, ni siquiera desde la tumba, aunque lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Conocí a Alejandro en la clínica. Llegó como paciente VIP, referido por la Embajada de España. Accidente automovilístico en Polanco. Fractura maxilar compleja. Necesitaba reconstrucción facial. Yo operaba casos como el suyo regularmente, pero él fue diferente desde el primer día. La forma en que me miraba durante las consultas. Cómo escuchaba cuando le explicaba el procedimiento. Su sentido del humor incluso cuando tenía la mitad de la cara inflamada. Era guapo. Eso no puedo negarlo. 1,82 m, complexión atlética, ojos color miel, ese acento español que a las mexicanas nos derrite. Pero no fue solo eso. Era inteligente, culto. Hablaba 4 idiomas. Había vivido en Bruselas, en Ginebra, en Bangkok. Trabajaba en la sección comercial de la embajada, coordinando inversiones europeas en México. Parecía el tipo de hombre que mi padre hubiera aprobado. Educado, profesional, con carrera propia. La primera vez que me invitó a salir fue 6 semanas después de la cirugía, cuando vino a su última revisión. Los resultados habían sido perfectos. Le había reconstruido el maxilar utilizando injerto de su propia cadera. Las cicatrices eran casi invisibles. Me miré en el espejo ese día pensando que tal vez era hora de dejar que alguien entrara. Tenía 35 años. Llevaba 3 sin una relación seria. Mi vida era la clínica, las cirugías,
las conferencias médicas. Estaba cansada de llegar a un departamento vacío. Fuimos a cenar a Quintonil. Hablamos durante 4 horas. Me contó de su infancia en Sevilla, de su madre profesora de literatura, de cómo había estudiado economía en Madrid y luego un máster en comercio internacional en Londres. Yo le conté de mi madre, de cómo su muerte me había llevado a la medicina, de lo que significaba reconstruir rostros para personas que habían perdido la esperanza. Conectamos. O yo creí que conectamos. Los siguientes meses fueron un torbellino. Alejandro me llevaba a Tulum cada fin de semana. Rentábamos una villa frente al mar. Hacíamos kayak al amanecer. Cenábamos langosta en restaurantes con piso de arena. Me leía poesía española mientras yo descansaba la cabeza en su pecho escuchando las olas. Por primera vez en años, no pensaba en la clínica constantemente. Podía apagar el teléfono. Podía ser solo Valeria, no la doctora Mendoza. A los 5 meses me propuso matrimonio en Santorini. Había planeado todo en secreto. Un viaje sorpresa que yo pensé era solo vacaciones. Pero había reservado una capilla ortodoxa con vista al mar Egeo. Mis 2 mejores amigas estaban ahí, escondidas. Mi hermano Carlos voló desde Monterrey. Alejandro se arrodilló al atardecer, con las casitas blancas de olla detrás de él, y me dijo que quería pasar el resto de su vida conmigo, que yo había llegado cuando ya había perdido la esperanza de encontrar a alguien real. Dije que sí. Claro que dije que sí. ¿Quién no lo hubiera hecho? Nos casamos 3 meses después en la Ciudad de México. Ceremonia civil en la terraza de un hotel boutique en Polanco. 100 invitados. Mi padre llevaba muerto 2 años para entonces. Su ausencia fue un hueco físico durante toda la celebración. Carlos me entregó en el altar. Lloré cuando el juez preguntó quién daba a la novia. Mi hermano apretó mi mano y susurró que papá estaría orgulloso. No sabía que mi padre había dejado preparaciones para este momento exacto. No sabía que había anticipado que algún día un hombre llegaría a mi vida con intenciones menos puras de lo que aparentaban. No sabía que 2 años antes de morir, cuando su cáncer ya estaba avanzado, había visitado a su abogado de toda la vida y había estructurado un fideicomiso irrevocable, con cláusulas que yo no descubriría hasta mucho después. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos. Alejandro era atento, cariñoso. Cocinábamos juntos los domingos. Veíamos series en la cama. Hacíamos el amor con la frecuencia normal de recién casados. Yo seguía operando 6 días a la semana. Él iba a la embajada cada mañana en traje, regresaba por las tardes, cenábamos juntos. Una vida normal, una vida que yo había deseado durante años. Entonces mi padre murió. El cáncer regresó con venganza. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Yo estaba en el hospital con él cada momento que podía escapar de la clínica. Alejandro fue increíble durante ese tiempo. Me sostuvo cuando lloré. Manejó a Cuernavaca conmigo cada fin de semana para estar con mi padre en sus últimas semanas. Estuvo en el funeral, silencioso junto a mí, su mano en mi espalda mientras yo veía bajar el ataúd. La herencia fue más grande de lo que esperaba. La clínica valuada en 38 millones. Inversiones por 14 millones más. 2 propiedades en renta en La Condesa. Mi padre había sido más próspero de lo que yo sabía. Había invertido bien. Había ahorrado obsesivamente. Todo para asegurarse de que yo estuviera protegida. El licenciado Fuentes, el abogado de mi padre, manejó todo el proceso sucesorio. Un hombre de 60 y tantos años, con oficina en la colonia del Valle que olía a papel viejo y tabaco de pipa. Me explicó el testamento, los documentos, las escrituras. Todo pasaba a mi nombre. Todo excepto una cosa que yo no entendí en ese momento. Existe un fideicomiso irrevocable, doctora Mendoza, me dijo. Su padre lo constituyó hace 3 años. Usted es la beneficiaria vitalicia, pero los bienes no pueden enajenarse sin autorización del comité fiduciario. No le presté atención. Estaba enterrando a mi padre. No me importaban los tecnicismos legales. Firmé lo que había que firmar. Alejandro firmó también como testigo en varios documentos.
Trámites de herencia, dijo el licenciado. Procedimiento estándar. Alejandro apenas miró lo que estaba firmando. Yo tampoco. Error. El primero de muchos. 3 meses después de la muerte de mi padre, Alejandro renunció a la embajada. Llegó a casa una tarde de viernes con una botella de champán francés y esa sonrisa que yo amaba. Me dijo que había tomado una decisión importante, que quería dejar el trabajo diplomático, que quería dedicarse tiempo completo a apoyarme con la clínica, que yo estaba cargando demasiado sola, que él tenía experiencia en administración de negocios, que juntos podríamos expandir, abrir más sucursales, convertir mi práctica en un verdadero imperio médico. Me pareció romántico. Pensé que quería estar más cerca de mí, que estaba priorizando nuestra relación sobre su carrera. Le dije que no era necesario, que la clínica funcionaba bien, que no necesitaba ayuda. Pero él insistió. Dijo que quería ser mi socio en todo, no solo mi esposo. Que habíamos prometido construir una vida juntos, y esto era parte de eso. Acepté. Por supuesto que acepté. Cuando amas a alguien, quieres que sea parte de todo lo que haces. Quieres compartir. Quieres construir juntos. Eso es lo que hacen las parejas, ¿no? Alejandro empezó a ir a la clínica conmigo. Al principio solo observaba. Conocía al personal, revisaba los procesos, hacía preguntas sobre proveedores, sobre contratos, sobre finanzas. Yo le daba acceso a todo porque confiaba, porque era mi esposo, porque nunca se me ocurrió que alguien con quien compartías la cama pudiera estar calculando cómo robarte. A las 6 semanas trajo a un amigo, Rodrigo Maldonado, licenciado en Administración de Empresas, con experiencia en clínicas privadas. Alejandro dijo que Rodrigo podía ayudarnos a optimizar las operaciones, a reducir costos, a maximizar ganancias, que deberíamos contratarlo como gerente administrativo, que yo podría concentrarme en lo médico mientras ellos manejaban el negocio. Otra bandera roja que ignoré. Mi instinto me decía que no necesitaba un gerente administrativo. Tenía una coordinadora excelente que llevaba 3 años conmigo. Conocía cada detalle de las operaciones, pero Alejandro insistió. Dijo que para crecer necesitábamos profesionalizar. Usó términos corporativos que sonaban impresionantes. Escalabilidad, optimización de recursos, diversificación de ingresos. Contraté a Rodrigo. Salario de 80,000 pesos mensuales. Acceso a todas las cuentas. Autorización para negociar con proveedores. Le di las llaves del reino porque mi esposo me lo pidió. Lo que no sabía es que Rodrigo Maldonado era primo segundo de Alejandro, que habían planeado esto juntos, que llevaban meses diseñando cómo infiltrarse en mi clínica. Los cambios empezaron sutilmente. Nuevos proveedores de material quirúrgico. Empresas que yo no conocía pero que Rodrigo aseguraba ofrecían mejores precios. Los pagos pasaban a través de él. Yo firmaba las autorizaciones sin revisarlas mucho porque estaba operando 8-10 horas diarias. Confiaba. Esa palabra, otra vez. Confiaba. Durante 6 meses todo pareció funcionar bien. Los estados financieros que Rodrigo me mostraba indicaban que estábamos ahorrando. Las cirugías seguían al mismo ritmo. Los pacientes estaban satisfechos. Yo estaba feliz porque creía que Alejandro y yo estábamos construyendo algo juntos. Entonces empecé a notar cosas, pequeñas al principio. Alejandro saliendo de la oficina administrativa cuando yo entraba inesperadamente. Su laptop cerrándose demasiado rápido cuando me acercaba. Conversaciones telefónicas en español que terminaban abruptamente cuando yo aparecía. Viajes a Querétaro los fines de semana para visitar a su madre. Viajes de los que regresaba irritable y distante. Una noche le pregunté si todo estaba bien. Estábamos en la cama. Él revisaba su teléfono con esa intensidad que había empezado a volverse habitual. Levantó la vista. Me sonrió. Me dijo que todo era perfecto, que solo estaba revisando unos asuntos de la clínica. Nada importante. Me besó. Apagó la luz. Nos dormimos. Yo desperté a las 3 de la madrugada. Él no estaba. Lo encontré en la sala,
en la oscuridad, con la laptop abierta. La luz azul de la pantalla iluminaba su rostro. Le pregunté qué hacía. Me dijo que no podía dormir, que estaba revisando propuestas de inversión. Volví a la cama sola. Eso se volvió frecuente. Alejandro levantándose en la madrugada. Alejandro con la laptop a horas extrañas. Alejandro recibiendo llamadas que tomaba en el balcón. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación razonable. Asuntos de la clínica. Oportunidades de inversión. Contactos en España con diferencia horaria. Empecé a sentir algo. No era exactamente sospecha todavía. Era incomodidad. La sensación de que algo no cuadraba, pero sin poder identificar qué. Entonces llegó la invitación. Una conferencia de inversión médica en Polanco. Alejandro dijo que deberíamos ir juntos, que había inversionistas potenciales interesados en asociarse con clínicas de alto nivel como la nuestra. Networking, dijo. Oportunidades de crecimiento. Fuimos. Hotel San Regis. Salón de eventos lleno de empresarios, médicos, inversionistas. Alejandro me presentó como su esposa. Conversamos con varias personas. Todo normal hasta que me alejé para ir al baño. Cuando regresé, Alejandro estaba en un grupo de hombres trajeados. No me vio acercarme. Escuché fragmentos de la conversación. Mi clínica en Santa Fe, decía. La fundé hace 8 años. Mi esposa es la cirujana principal. Excelente profesional, pero el negocio lo manejo yo. El patrimonio viene de mi suegro, pero ahora es nuestro. Estamos considerando abrir 2 sucursales más. Me quedé paralizada. Mi clínica, la fundé. El negocio lo manejo yo. Retrocedí antes de que me viera. Fui al baño. Me lavé las manos con agua helada. Me miré en el espejo. La doctora Valeria Mendoza, 37 años, fundadora y directora de la Clínica Mendoza de Cirugía Reconstructiva. Excepto que mi esposo le estaba diciendo a extraños que él la había fundado, que él manejaba el negocio, que el patrimonio de mi padre ahora era nuestro. Nuestro. Salí del baño. Alejandro me vio, me sonrió, me tomó de la cintura. Me presentó con el grupo como mi brillante esposa cirujana. Los hombres me estrecharon la mano. Hablaron de procedimientos médicos. Alejandro respondió por mí cuando preguntaron sobre técnicas quirúrgicas. Respondió mal. Describió un procedimiento de reconstrucción facial que no existía. Yo lo corregí. Los hombres se rieron incómodos. Alejandro apretó mi cintura un poco más fuerte de lo necesario. En el coche de regreso me dijo que lo había hecho quedar mal, que cuando estábamos en eventos de negocios yo debía dejarlo manejar las conversaciones, que mi trabajo era ser la cara técnica, pero él era el estratega, que así funcionaban las sociedades exitosas. No discutí, manejé en silencio, pero algo se había roto. Una ilusión, una confianza, una creencia de que estábamos en el mismo equipo. Empecé a prestar atención. Real atención, a los estados financieros que Rodrigo presentaba mensualmente, a los proveedores nuevos, a los montos que no cuadraban exactamente. No grandes discrepancias, pequeñas, pero consistentes. Un proveedor de material quirúrgico que cobraba 30% más que nuestro proveedor anterior por los mismos productos. Una empresa de mantenimiento que facturaba servicios que yo no recordaba haber autorizado. Pagos a consultores externos que nunca había conocido. Pedí revisar las facturas originales. Rodrigo me las mostró. Todo parecía en orden. Papelería correcta, sellos, firmas. Pero algo me molestaba. Algo en los números no tenía sentido. Contraté a un contador externo sin decirle a Alejandro. Le di acceso a las cuentas. Le pedí una auditoría completa. Discreta. El contador era amigo de mi hermano Carlos, alguien en quien podía confiar. Me tomó 3 semanas entregar resultados. Doctora Mendoza, me dijo en su oficina, con documentos desplegados sobre el escritorio. Tiene un problema serio. Me mostró las facturas. 4 empresas proveedoras que no existían. Direcciones falsas. RFC fantasma.
Habían facturado en total 1.800.000 pesos durante 8 meses. Los pagos salían de las cuentas de la clínica. Las autorizaciones llevaban mi firma. Excepto que yo nunca había firmado esas autorizaciones. Alguien había falsificado mi firma. Alguien con acceso a documentos que yo había firmado antes. Alguien que conocía cómo se veía mi rúbrica. Rodrigo, dije. El contador asintió. O alguien trabajando con él. Sentí náusea física. 1.800.000 pesos robados de mi propia clínica. Dinero que había salido de las cuentas que mi padre había construido para mí. Dinero que se suponía financiaba cirugías reconstructivas para pacientes sin recursos. Dinero que yo donaba mensualmente a fundaciones de víctimas de violencia. Robado. Le pedí al contador que no dijera nada todavía. Necesitaba pensar. Necesitaba evidencia más sólida. Necesitaba entender el alcance completo. Esa noche llegué a casa antes de lo normal. Alejandro no estaba. Le escribí. Me respondió que estaba en una junta de negocios, que llegaría tarde. Cenara sin él. Fui a su estudio. La laptop estaba sobre el escritorio. Cerrada pero no con contraseña al abrirla porque usábamos la misma red familiar. Vacilé. Esto era una violación de privacidad. Esto era cruzar una línea. Pero 1.800.000 pesos también era cruzar una línea. Abrí la laptop. El navegador tenía sesiones guardadas. Gmail abierto. No el correo que yo conocía. Otro. Una cuenta que no sabía que tenía. Empecé a leer. Correos con Rodrigo. Discusiones sobre cómo distribuir los pagos de las empresas fantasma. Rodrigo proponía transferencias a cuentas en Querétaro. Alejandro sugería intervalos para evitar patrones sospechosos. Correos con una tal Natalia Ferrer, corredora de bienes raíces en Cancún. Discutían propiedades, un penthouse frente al mar, 3.200.000 pesos. Alejandro preguntaba sobre opciones de financiamiento. Natalia enviaba fotos. Vista al Caribe. Alberca infinita. 2 recámaras. Perfecto para parejas sin hijos. Seguí revisando. El historial del navegador mostraba páginas que me helaron. Casinos digitales. Plataformas de apuestas deportivas. Sitios de póker en línea. Registrados a nombre de una empresa que yo no conocía. Transacciones por cientos de miles de pesos. Partidos de fútbol europeo. Mesas de ruleta. Blackjack. Mi esposo tenía un problema de apuestas. Abrí los estados de cuenta bancarios que había guardado en archivos encriptados. Una cuenta en Santander que yo no conocía. Abierta 8 meses después de nuestra boda. A nombre de Alejandro Solís Mendoza. Usando mi apellido. Como si fuéramos socios. Los movimientos me mostraron todo. Depósitos desde las cuentas de la clínica. Retiros a plataformas de apuestas. 3.200.000 pesos perdidos en 6 meses. 3 millones de mi dinero apostados en partidos de la Premier League y mesas de ruleta virtual. Me senté en el piso del estudio. La laptop abierta frente a mí. Las cifras brillando en la pantalla. 3.200.000 pesos. 1.800.000 en empresas fantasma. 5 millones total. 5 millones robados, desviados, apostados, perdidos. Pensé en mi padre, en cómo había trabajado 60 horas semanales durante 40 años para construir ese patrimonio, en cómo había ahorrado obsesivamente, en cómo me había dicho en su lecho de muerte que la clínica era mi futuro, mi seguridad, mi independencia. Pensé en mí misma a los 12 años, viendo morir a mi madre. A los 18, estudiando medicina con beca porque mi padre invertía cada peso en mi educación. A los 28, operando mi primer caso reconstructivo y llamándolo para contarle. A los 33, cuando inauguramos la clínica y él lloró de orgullo. Todo lo que habíamos construido. Todo lo que él había protegido. Y yo lo había puesto en manos de un hombre que lo vio como efectivo líquido. Escuché la puerta principal abrirse. Alejandro llegando. Cerré la laptop. Me levanté. Me lavé la cara en el baño del estudio. Respiré. Salí. Él estaba en la cocina,
sirviéndose whisky. Me vio. Me sonrió. «Hola, mi amor», dijo. «Perdón por llegar tarde». La junta se extendió. Le devolví la sonrisa. «Hola. No te preocupes. ¿Comiste?» «No tengo hambre. Estoy cansado. ¿Vamos a dormir?» Fuimos a la recámara. Nos acostamos. Él me besó buenas noches. Se volteó. En 15 minutos estaba roncando. Yo me quedé despierta, mirando el techo, calculando. Si lo confrontaba ahora, negaría todo. Diría que estaba malinterpretando, que las empresas eran legítimas, que las apuestas eran entretenimiento menor, que el correo con Natalia era solo exploración de inversión inmobiliaria. Tendría explicaciones. Las tendría porque era inteligente, porque había planeado esto. Si iniciaba divorcio inmediatamente, él pelearía por la mitad de los bienes. Llevábamos 4 años casados. Según la ley mexicana, todo adquirido durante el matrimonio era bienes gananciales. Él podría argumentar que la clínica creció bajo su administración, que las inversiones aumentaron con su gestión, que merecía compensación. Podría destruirme en tribunales, podría prolongar el proceso años, podría quedarse con millones mientras yo peleaba. A menos que... Me levanté. Fui al estudio. Busqué en los archivos de mi padre. Encontré la tarjeta del licenciado Fuentes. 3 de la mañana. Demasiado tarde para llamar. Esperaría hasta la mañana. No dormí el resto de la noche. A las 7 de la mañana llamé al licenciado. Me atendió su secretaria. Agendamos cita urgente para ese mismo día. 2 de la tarde. Su oficina en Del Valle. Le dije a Alejandro que tenía conferencia médica. Salí de la clínica a la 1:30. Manejé a Del Valle con el tráfico del mediodía. Llegué 15 minutos tarde. El licenciado Fuentes me recibió en su oficina, que olía igual que siempre. Café, papel viejo, tabaco. Un hombre de 68 años con cara de haber visto todo. Había sido abogado de mi padre durante 30 años. Conocía cada detalle de nuestras finanzas familiares. Le conté todo. Los proveedores falsos, las apuestas, los 5 millones, la cuenta secreta, los correos con Natalia, todo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Encendió su pipa. Aspiró. Exhaló humo que formó espirales hacia el techo. «Doctora Mendoza», dijo. «Su padre anticipó esto». «¿Qué?» «Anticipó que algún día un hombre podría intentar acceder al patrimonio familiar con intenciones deshonestas. Por eso estructuró el fideicomiso irrevocable». «No entiendo». Se levantó. Fue a un archivero antiguo. Sacó una carpeta gruesa. La puso sobre el escritorio. La abrió. Fideicomiso irrevocable número 4891 de Nacional Financiera, constituido 2 años antes de su boda. Su padre como fideicomitente, usted como beneficiaria vitalicia, pero con cláusulas muy específicas. Me mostró el documento. Páginas y páginas de lenguaje legal. Señaló párrafos. Aquí. Cláusula 12. Los bienes fideicomitidos no pueden ser enajenados, grabados o cedidos sin autorización del comité fiduciario. ¿Comité fiduciario? 3 miembros. Su hermano Carlos, el contador de su padre, don Esteban Rojas, y yo. Cualquier transacción mayor a 500,000 pesos requiere firma de los 3. Cualquier cambio de beneficiario requiere unanimidad. Pero, ¿qué bienes están en el fideicomiso? Todo. La clínica, las inversiones, las propiedades en renta. Todo lo que su padre le heredó está bajo fideicomiso. Usted tiene derecho vitalicio a usar, administrar y recibir beneficios, pero no puede vender sin nuestra autorización. Y ningún cónyuge puede reclamar derechos sobre bienes fideicomitidos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Entonces, Alejandro, no tiene ningún derecho legal sobre la clínica o las inversiones. Los bienes no son gananciales porque no son suyos para empezar. Son del fideicomiso. Usted es beneficiaria, no propietaria. ¿Y él lo sabe? Debería. Firmó el acta de aceptación como testigo cuando procesamos la herencia. Está aquí.
Me mostró una página con firmas. Ahí estaba. Alejandro Solís Mendoza. Firma y huella digital. Fecha: 3 semanas después del funeral de mi padre. El día que fuimos a la notaría a procesar el testamento. No le presté atención, dijo el licenciado. Había muchos documentos que firmar. Probablemente usted tampoco. No, no le presté atención. Estaba enterrando a mi padre. Su padre diseñó esto exactamente para este tipo de situación. Una cláusula específica. Cláusula 22. Protección anticonyugal. Me la mostró. El lenguaje era claro. En caso de divorcio o separación, ningún cónyuge de la beneficiaria tendría derecho a reclamar porción alguna de los bienes fideicomitidos. Las aportaciones o mejoras realizadas durante el matrimonio se considerarían contribuciones voluntarias sin expectativa de retribución. Mi padre me había protegido desde la tumba. Pero hay más, dijo el licenciado. Su padre dejó algo para usted. En caso de que necesitara recordar por qué él hizo esto. Sacó un sobre manila, mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi padre. Lo reconocí. Era de sus últimas semanas. Ábralo en casa. A solas. Me quedé 2 horas más en esa oficina. El licenciado me explicó cada detalle del fideicomiso, las protecciones, las cláusulas, los mecanismos. Mi padre había pensado en todo. Había blindado cada centavo. Había previsto exactamente esta situación. Salí de ahí con el sobre en mi bolso. Manejé a casa. Alejandro no había llegado. Me serví tequila. Me senté en la sala. Abrí el sobre. Había un USB. Lo conecté a mi laptop. Un video. Mi padre. Grabado en el hospital. 2 semanas antes de morir. Estaba demacrado. Los ojos hundidos. La piel amarilla por la ictericia. Pero la mirada era clara. Intensa. Su voz salió de las bocinas. Débil pero firme. Hija. Si estás viendo esto es porque alguien intentó tocarte el patrimonio. Alguien en quien confiaste. Probablemente alguien que dijo amarte. Pausó. Tosió. Continuó. Cuando tenías 8 años, te llevé a ver a tu tía Irene. ¿Recuerdas? Vivía en un cuarto de azotea en Iztapalapa. Vendía tortas para sobrevivir. Había sido maestra. Había tenido casa propia. Había tenido ahorros. Pero se casó con un hombre que le robó todo. Que falsificó su firma. Que vendió su casa. Que la dejó en la calle con deudas. Otra pausa. Respiración trabajosa. Tu madre me enseñó a reconocer buitres, Valeria. Antes de morir me hizo prometer que te protegería. Que nunca dejaría que un hombre te hiciera lo que le hicieron a Irene. Este fideicomiso es mi abrazo desde donde esté. Es mi forma de cuidarte cuando ya no pueda estar ahí. Lágrimas corrían por sus mejillas en la grabación. El hombre que intentó robarte probablemente es encantador. Probablemente te dice que te ama. Probablemente tiene planes hermosos para el futuro. Pero vio tus propiedades antes de verte a ti. Vio números antes de ver tu corazón. Se inclinó hacia la cámara. No te sientas tonta por confiar. Confiar es hermoso. Lo que es feo es traicionar esa confianza. Tú no hiciste nada malo. Él sí. El video duró 10 minutos. Mi padre explicando cada decisión. ¿Por qué estructuró el fideicomiso? ¿Por qué eligió a Carlos, a don Esteban, al licenciado Fuentes como comité? ¿Por qué incluyó la cláusula anticonyugal? ¿Por qué me dejó este mensaje? Al final dijo: te amo, hija. Siempre te amé. Ahora ve y libérate. Ya tienes las herramientas. La pantalla se puso negra. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala. El tequila sin tocar. Las lágrimas secándose en mis mejillas. Pensando en mi padre. En cómo había usado sus últimas fuerzas para diseñar mi protección. En cómo había previsto exactamente esto. Escuché llaves en la puerta. Alejandro llegando. Cerré la laptop. Me sequé la cara. Respiré. Entró. Me vio en la sala. Me sonrió. Hey, ¿por qué estás en la oscuridad? Encendí la luz. Solo pensando. Se sentó junto a mí. Me besó. ¿Todo bien? Todo bien. Esa noche acostada junto a él,
Sabiendo lo que sabía, sentí algo cambiar dentro de mí. Ya no era miedo, ya no era tristeza, era claridad, fría, absoluta, quirúrgica. Mi padre me había dado las herramientas. Ahora necesitaba un plan. Durante las siguientes semanas viví dos vidas. La vida visible donde seguía siendo la esposa de Alejandro. Preparaba café. Conversaba en la cena. Dormía junto a él. La vida invisible donde construía mi salida. Contraté a un abogado especializado en divorcios. No en mi nombre. A través de mi hermano Carlos. Un abogado discreto, con oficina pequeña en Coyoacán. Me reunía con él los miércoles, mi día libre en la clínica. Le mostré todo. Los correos, los estados de cuenta, las facturas falsas, las apuestas. Tenemos un caso sólido, dijo. Falsificación de firma, fraude empresarial, apropiación indebida, ludopatía que pone en riesgo el patrimonio familiar, más el fideicomiso. Él no tiene pierna legal donde pararse. ¿Cuánto tiempo toma? Si lo hacemos bien, podemos tener sentencia en 18 meses. Pero necesitamos más evidencia. Necesitamos probar que él sabía del fideicomiso y actuó con intención de eludir las protecciones. ¿Cómo probamos eso? Con sus propias comunicaciones. Si tiene correos o mensajes discutiendo el fideicomiso, planeando cómo acceder a los bienes, eso es evidencia de mala fe. Necesitaba acceso a más de sus comunicaciones. El correo secreto no era suficiente. Necesitaba mensajes de WhatsApp, llamadas, todo. Carlos me ayudó. Mi hermano es ingeniero en sistemas. Trabaja para una empresa de ciberseguridad en Monterrey. Vino a Ciudad de México un fin de semana. Le di la laptop de Alejandro cuando él salió a correr. Mi hermano conectó algo. Hizo cosas en terminal de comandos. Me explicó que había instalado software de respaldo en la nube. Todo lo que Alejandro escribiera, cada mensaje, cada búsqueda, se copiaría automáticamente a un servidor que solo Carlos y yo podíamos acceder. Esto es probablemente ilegal, dijo Carlos. Lo que él está haciendo definitivamente es ilegal. Carlos me miró. ¿Estás segura de que quieres hacerle esto? No le estoy haciendo nada. Él se lo hizo a sí mismo. Yo solo estoy documentando. Las siguientes semanas fueron una clase magistral en actuación. Sonreír cuando quería gritar. Besar cuando quería vomitar. Escuchar sus planes para expandir la clínica sabiendo que planeaba venderla. Porque eso descubrí en los respaldos de WhatsApp. Conversaciones con Natalia que iban más allá del penthouse en Cancún. Alejandro. 4 años sonriéndole a los pacientes y aguantando que me trate como su asistente. Pero cuando venda esa clínica nos compramos el penthouse y que se quede operando narices en consultorio de Colonia. Natalia. ¿Estás seguro que puedes venderla? ¿No está a nombre de ella? Alejandro. Bienes gananciales. 4 años de matrimonio. La mitad es mía por ley. Ella firma o nos vamos a litigio que puedo prolongar años. Al final aceptará dividir. Natalia. ¿Y el fideicomiso ese del que me hablaste? Alejandro. Es solo para las inversiones viejas. La clínica creció bajo mi gestión. Eso no está blindado. Mi abogado lo confirmó. Su abogado estaba mal informado, o Alejandro le había mentido, porque la clínica absolutamente estaba en el fideicomiso. Cada equipo, cada metro cuadrado, cada centavo de ingresos, pero él no lo sabía, o no quería saberlo. Seguí recopilando evidencia. Cada correo, cada mensaje, cada transferencia bancaria. Lo armé en expediente. Cronología, montos, pruebas. Lo guardé en 3 lugares diferentes. USB en caja de seguridad del banco. Carpeta encriptada en la nube. Copia física en la oficina del licenciado Fuentes. Mientras tanto, vida normal. Alejandro seguía llegando tarde. Seguía con la laptop a horas extrañas. Una noche me preguntó por el reloj Cartier que me había regalado en nuestro primer aniversario. ¿Dónde está tu reloj?, preguntó. En el joyero. ¿Por qué? Solo curiosidad. ¿No te gusta? Me encanta. Solo no lo uso para operar. Investigué ese reloj. Comprado en Cartier Polanco. $32,000. Pagado con tarjeta corporativa de la clínica. Mi dinero.
Me había regalado un reloj de $32,000 comprado con mi propio dinero. Cada descubrimiento era una puñalada, pero ya no dolía. Era combustible, evidencia, munición. Entonces llegó el momento que casi lo arruina todo. Estábamos en la sala, viernes por la noche, Alejandro revisando su laptop, yo leyendo un libro de texto de cirugía reconstructiva. Mi teléfono sonó. Mensaje de Carlos. Código que habíamos establecido. Necesitaba hablar urgente. Fui al baño. Llamé. «Encontramos algo», dijo Carlos. «En los respaldos de hoy. Conversación con Rodrigo. Van a mover dinero mañana. Cuenta en Querétaro. 2 millones de pesos. Última transferencia antes de cerrar las empresas fantasma. ¿Mañana? Mañana a las 10 de la mañana. Rodrigo va al banco. Alejandro firmó la autorización esta tarde. Necesitamos detenerlo. No podemos. Si lo detenemos, sabrán que los estamos monitoreando. Perderemos acceso a todo. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que muevan el dinero. Ya lo estamos rastreando. Todo lo que hagan es más evidencia. Cuando lleguemos a tribunal tendremos el rastro completo. Colgué. Volví a la sala. Alejandro no levantó la vista de la laptop. Al día siguiente, sábado, Alejandro dijo que tenía que ir a una junta. Salió a las 9. Yo sabía a dónde iba. Querétaro. A recibir los 2 millones que Rodrigo iba a transferir. Me quedé en casa. Hice yoga. Leí. Cociné. Como si no pasara nada. Como si no supiera que en ese momento mi esposo estaba recibiendo 2 millones de pesos robados de mi clínica. Regresó a las 6 de la tarde, de buen humor. Me trajo flores, rosas, mis favoritas. Para ti, dijo, porque te amo. Las puse en un florero. Las miré. Probablemente compradas con dinero robado también. Esa noche cenamos en Pujol, restaurante de alta cocina en Polanco. Menú degustación, vino francés. Alejandro brindó por nosotros, por nuestro futuro, por todo lo que construiríamos juntos. Brindé. Tomé vino. Sonreí. Y por dentro calculaba exactamente cuánto tiempo más tendría que actuar. Las cosas se aceleraron cuando llegó el aniversario de la muerte de mi padre. 4 años. Fui sola al panteón. Alejandro dijo que tenía trabajo. Estuve ahí 2 horas. Hablándole a la lápida. Contándole todo. El fideicomiso. La protección. Cómo me había salvado incluso después de muerto. Gracias, papá, dije. Entiendo ahora. Entiendo todo. De regreso del panteón decidí que era tiempo. Había recopilado suficiente evidencia. Tenía todo documentado. Era hora de actuar. Llamé al abogado. Programamos reunión. Le dije que quería proceder. Entendido, dijo. Prepararé la demanda. Divorcio necesario por causales graves. Fraude. Infidelidad económica. Más denuncia penal por falsificación de firma y fraude empresarial. Lo golpeamos desde todos los ángulos. ¿Cuándo? Dame 2 semanas para tener todo listo. Mientras tanto, sigue actuando normal. 2 semanas. Las 2 semanas más largas de mi vida. Alejandro no sospechaba nada. Seguía con sus planes. Seguía con Natalia. Seguía moviendo dinero. Seguía apostando. El respaldo en la nube lo capturaba todo. Una noche casi me descubre. Estaba en la computadora revisando los archivos de evidencia cuando él llegó temprano. Escuché la puerta. Cerré todo. Apagué la laptop. Llegué a la cocina antes de que él entrara. «Hey», dije. «¿No te esperaba tan temprano?» Se canceló la junta. «¿Qué hacías?» «Revisando casos clínicos. Paciente complicado para la semana que viene». Me besó. «¿Ordenamos cena?» «Perfecto». Mi corazón latía como tambor. Había estado a segundos de ser descubierta. Tendría que ser más cuidadosa. Finalmente llegó el día. El abogado me llamó. Todo listo. Demanda presentada. Denuncia penal radicada. Notificación programada para mañana a las 10 de la mañana en la clínica. ¿Estás segura?, preguntó. Completamente. Esa noche cené con Alejandro como siempre. Hablamos del día, de pacientes, de planes para el fin de semana. Nos acostamos.
Él me abrazó. Me dijo que me amaba. Yo también, dije. Última mentira. A la mañana siguiente desperté temprano. Alejandro seguía dormido. Lo miré. El hombre con quien había planeado envejecer. El hombre que me había regalado flores robadas y promesas vacías. Me levanté. Me vestí. Preparé café. Desayuné sola. Salí al balcón. Ciudad de México despertando. Millones de personas comenzando su día. Yo comenzando mi vida nueva. Llegué a la clínica a las 8. Reuní al personal. Les dije que hoy recibiríamos visitas legales, que había temas administrativos que resolver, que todo estaría bien. Les pedí que siguieran trabajando normal. A las 9 llegó Alejandro. Pasó al área administrativa con Rodrigo. Los vi a través del vidrio, riéndose, revisando papeles, planeando su próximo movimiento. A las 10 en punto llegaron los notificadores. 2 hombres con portafolios. Preguntaron por el señor Alejandro Solís y el señor Rodrigo Maldonado. Los llamé. Salieron del área administrativa. Los notificadores les entregaron sobres Manila. Los veo a ustedes, se les notifica emplazamiento a juicio, dijo uno de los notificadores. Tienen 20 días para contestar demanda. Alejandro abrió el sobre. Leyó. Su rostro cambió. De confusión a shock a furia. ¿Qué es esto?, gritó. Divorcio necesario, dije, con causal de fraude. ¿Qué? Rodrigo abrió su sobre. Palidecía. Denuncia penal, dijo. Fraude empresarial. Falsificación de firma. Alejandro me miró. ¿Te volviste loca? No. Me volví cuerda. Le mostré mi teléfono. Ahí tenía desplegado un documento. El fideicomiso. Las cláusulas. La protección anticonyugal. No puedes tocar nada, dije. Nunca pudiste. Todo está blindado. Y lo firmaste. Mira. Tu firma. Aceptando las condiciones. Le mostré la página. Ahí estaba. Alejandro Solís Mendoza. Firma y huella. Eso es... No... Yo no sabía... Deberías haber leído lo que firmabas. Rodrigo intentó salir. 2 policías judiciales entraron. Orden de aprehensión. Fraude por 1.800.000 pesos. Lo esposaron ahí mismo, frente a todo el personal. Primo, gritó Rodrigo a Alejandro. Haz algo. Alejandro estaba paralizado. Miraba los documentos, miraba a los policías, me miraba a mí. Esto no va a quedar así, dijo. Voy a pelear. Adelante, dije. El licenciado Fuentes tiene copias de todo. Cada correo, cada transferencia, cada apuesta, cada mensaje con Natalia planeando vender mi clínica. Todo. ¿Natalia? ¿Cómo sabes? Sé todo, Alejandro. Todo. Se fue. Salió de la clínica. Los notificadores se fueron. Los policías se llevaron a Rodrigo. El personal me miraba. Respiré. Les expliqué. Había habido malversación de fondos. Habían robado a la clínica. Pero todo estaba documentado. Todos sus empleos estaban seguros. La clínica seguiría operando normal. Aplaudieron. No sé por qué. Tal vez porque vieron a una mujer defenderse. Tal vez porque detestaban a Rodrigo. Tal vez solo porque necesitaban descargar la tensión. Entré a mi consultorio. Cerré la puerta. Me senté. Miré las paredes, los diplomas, las fotos de pacientes recuperados, la imagen de mi padre el día que inauguramos la clínica. Lo hice, papá, dije en voz alta. Lo hice. Los siguientes meses fueron guerra legal. Alejandro contrató al mejor abogado que pudo pagar, que resultó no ser tan bueno porque el dinero que usó para pagarle era dinero rastreado como producto de fraude. Su estrategia inicial fue atacar el fideicomiso, argumentar que era inválido, que limitaba injustamente sus derechos conyugales, que había sido estructurado para defraudarlo. Llegamos a audiencia en el Tribunal Superior de Justicia. Sala 4. Magistrada Vega presidiendo. Una mujer de 50 y tantos años con reputación de no tolerar tonterías. El abogado de Alejandro presentó moción. Argumentó que el fideicomiso era una maniobra para evadir el régimen de bienes gananciales, que Alejandro había contribuido al crecimiento de la clínica, que merecía compensación. El licenciado Fuentes respondió:
Presentó el acta fiduciaria. Señaló la firma de Alejandro. Explicó que él había firmado como testigo, aceptando las condiciones del fideicomiso. Que había tenido conocimiento completo. Que no podía ahora reclamar ignorancia. La magistrada revisó los documentos, en silencio. Páginas y páginas. Se tomó su tiempo. Finalmente habló. El fideicomiso número 4891 fue constituido legalmente 2 años antes del matrimonio. El demandado firmó el acta de aceptación como testigo. Su firma aparece en 3 lugares diferentes del documento. Es imposible argumentar que no tuvo conocimiento de su existencia y condiciones. El abogado de Alejandro intentó interrumpir. La magistrada levantó la mano. Más aún, continuó. Los bienes fideicomitidos no entran al régimen matrimonial. Son bienes en administración fiduciaria. La demandada es beneficiaria, no propietaria. Por tanto, dichos bienes no son susceptibles de división conyugal. Alejandro se desplomó en su silla. La magistrada continuó. En cuanto a las acusaciones de fraude empresarial y falsificación de firma, eso corresponde al juez penal. Pero para efectos del divorcio, encuentro causal suficiente. Divorcio necesario decretado. Sin compensación económica para el demandado. Costas procesales a su cargo. Golpeó el mazo. Salí de esa sala con divorcio en trámite. Alejandro salió con nada. Pero no terminó ahí. El proceso penal siguió. Rodrigo, enfrentando evidencia abrumadora, negoció. Confesó todo. Testificó contra Alejandro. Explicó cómo habían creado las empresas fantasma. Cómo habían desviado fondos. Cómo Alejandro había apostado millones. La fiscalía presentó cargos. Fraude agravado. Falsificación de firma en documento privado. Lavado de dinero. El juez penal dictó auto de formal prisión. Alejandro pasó 6 meses en prisión preventiva. Su familia pagó fianza. Salió pero con arraigo. No podía salir del país. Tenía que presentarse cada semana ante el juez. Natalia desapareció. Cuando las autoridades fueron a buscarla para interrogarla sobre el dinero que había recibido como anticipo de comisión, su oficina estaba cerrada. Su teléfono desconectado. Se había ido. La madre de Alejandro me llamó, llorando, suplicando que retirara los cargos, que su hijo había cometido errores pero no merecía la cárcel, que yo era cruel, que estaba destruyendo a una familia. Le dije que su hijo había intentado destruir la mía primero, que había robado el patrimonio que mi padre construyó muriendo de cáncer, que había falsificado mi firma, que había apostado millones mientras me mentía a la cara. Ella colgó. El juicio tomó 8 meses más. Al final, sentencia. Alejandro, 5 años de prisión. Rodrigo, 4 años. Ambos con orden de reparación del daño. 1.800.000 pesos más intereses. No podían pagar. Embargaron lo poco que tenían. Alejandro perdió su coche, su reloj, sus trajes de diseñador. Todo subastado para pagar una fracción de lo que debían. Terminó viviendo con su madre en Querétaro, en el mismo cuarto donde había crecido, enfrentando 3 juicios simultáneos. El penal, el civil por reparación del daño, otro civil de la fiscalía por lavado. Entró a la cárcel 2 años después cuando se le acabaron las apelaciones. Lo último que supe es que estaba dando clases de inglés a otros presos, tratando de ganarse reducciones de condena por buena conducta. Yo seguí operando. La clínica creció. Sin Alejandro. Sin Rodrigo. Sin la sangría constante de dinero desviado. Contraté nueva administradora. Una mujer de 50 años recomendada por mi hermano. Con 20 años de experiencia en hospitales privados. Eficiente. Honesta. Transparente. Las finanzas se estabilizaron. Los ingresos aumentaron. Invertí en equipo nuevo. Entrené a 2 cirujanos más. Expandimos los servicios. Abrí un programa de cirugía reconstructiva gratuita para víctimas de violencia. En memoria de mi padre. Operamos a mujeres que sobrevivieron ataques con ácido. Niños con malformaciones. Accidentados sin recursos. El reloj Cartier que Alejandro me había regalado.
El que compró con mi propio dinero, lo subastamos. El dinero creó una beca. Doctora Valeria Mendoza. Beca de cirugía reconstructiva. Para estudiantes de medicina de bajos recursos. Pasaron 3 años desde el divorcio. 3 años de reconstruir. No solo rostros. Mi vida. Salgo con alguien ahora. Un cardiólogo que conocí en un congreso médico. Es divorciado también. Tiene 2 hijos. Es cauteloso. Yo soy cautelosa. Vamos despacio. Muy despacio. No vive conmigo. No tiene acceso a mis cuentas. No trabaja en mi clínica. Mantenemos nuestras vidas separadas y nos encontramos en el medio. Cenamos. Viajamos. Conversamos. Pero mi patrimonio es mío. Mi espacio es mío. Mi independencia es mía. Aprendí. Hoy estoy en mi consultorio preparándome para una cirugía. Reconstrucción facial de una mujer que sobrevivió intento de feminicidio. Su expareja le destrozó la cara con un martillo. Ella escapó. Sobrevivió. Ahora quiere recuperar su rostro. La operación tomará 8 horas. Es compleja. Requiere injertos, reconstrucción ósea, implantes. Todo mi conocimiento, toda mi habilidad. Pero puedo hacerlo. Porque esto es lo que hago. Reconstruyo lo que otros destruyeron. La foto de mi padre está en mi escritorio. Lo miro antes de cada cirugía. Le agradezco. Por protegerme. Por preverlo. Por amarme lo suficiente como para diseñar mi salvación incluso desde la muerte. El fideicomiso sigue activo. Seguirá activo hasta que yo muera. Luego pasará a mis sobrinos, los hijos de Carlos, protegido, blindado, intocable. Porque mi padre entendió algo que tardé años en aprender. Confiar está bien, pero proteger es mejor. Hay una estadística que aprendí durante el juicio. En México, el 42% de las mujeres que heredan patrimonio lo pierden dentro de los primeros 5 años. La mayoría por parejas que las manipulan, las convencen de poner propiedades a nombre conjunto, de abrir negocios juntos, de confiar sin protección legal. Otra estadística. Solo el 8% de las mujeres que denuncian fraude patrimonial por parte de sus parejas logran recuperar sus bienes. La mayoría se rinde. El proceso es largo, costoso, emocionalmente devastador. Yo estuve en el 8%. No porque fui más inteligente, porque mi padre fue más cuidadoso. Si estás leyendo esto y tienes patrimonio, protégelo. No porque no debas confiar en tu pareja, sino porque la protección legal no es desconfianza, es prudencia. Si alguien te ama de verdad, entenderá que quieras proteger lo que costó tanto construir. Si se ofende, si insiste en acceso total, si te hace sentir culpable por tener protecciones, pregúntate, ¿quién se beneficiaría si no las tuvieras? ¿Cuántos documentos has firmado en tu vida creyendo que eran solo formalidades mientras confiabas ciegamente? ¿Cuántos acuerdos has aceptado sin leer porque alguien que amas te dijo que no te preocuparas? Lee. Pregunta. Protege. Mi padre visitaba notarios cada año actualizando protecciones legales. Me parecía obsesivo. Ahora entiendo que era amor. El tipo de amor que trasciende la muerte, que anticipa peligros, que construye muros invisibles que solo se hacen visibles cuando alguien intenta cruzarlos. Pienso en esa noche cuando abrí la laptop de Alejandro, cuando crucé la línea de la privacidad, cuando decidí que necesitaba saber la verdad, incluso si dolía. Fue la mejor decisión que he tomado, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la ilusión cómoda. Ahora vivo en un departamento nuevo, Polanco, 10º piso, vista a Chapultepec, comprado solo a mi nombre, con dinero de la clínica que ahora crece sin sangría, sin maridos apostadores, sin primos ladrones. Es un espacio pequeño, no necesito mucho. 2 recámaras, una para mí, una para mi consultorio en casa donde reviso casos, cocina que uso los domingos, terraza donde tomo café viendo la ciudad despertar, silencio. Eso es lo que más valoro. Silencio sin tensión, sin preguntarme dónde está él.
sin revisar mensajes sospechosos, sin calcular cuánto dinero desapareció esta semana. Solo silencio. Paz. Mío. Los domingos voy al panteón. Le llevo flores a mi padre. Le cuento cómo va la clínica. Los pacientes que salvamos. Las becas que otorgamos. Cómo su protección sigue funcionando años después de su muerte. Gracias, le digo. Por verme cuando yo no podía verme. Por protegerme cuando yo no sabía que necesitaba protección. Por amarme lo suficiente como para imaginar los peores escenarios y preparar defensas contra ellos. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera habido fideicomiso, si Alejandro hubiera logrado vender la clínica, si nos hubiéramos ido a Cancún, si yo hubiera terminado como mi tía Irene, vendiendo algo en la calle para sobrevivir mientras él gastaba mis millones. No lo sabremos, porque mi padre se aseguró de que ese escenario fuera imposible. Hay un momento que recuerdo con particular claridad. La audiencia final, cuando la magistrada Vega leyó el veredicto. Vi a Alejandro descomponerse, su rostro pasando por todas las etapas. Negación, ira, negociación, desesperación. La magistrada cerró los ojos 3 segundos antes de dictar sentencia, como si estuviera reuniendo fuerza, o tal vez reconociendo la gravedad del momento. Cuando los abrió, su voz fue clara, firme, definitiva. Los bienes fideicomitidos son inembargables e indivisibles. El demandado no tiene derecho a porción alguna. Divorcio necesario decretado. Golpe de mazo. Final. Alejandro intentó hablar. Su abogado lo detuvo. Era inútil. El caso estaba cerrado. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No porque me alegrara su sufrimiento, sino porque finalmente podía respirar. El nudo en mi pecho que había estado ahí durante meses, durante años tal vez, se aflojó. Estaba libre, completamente libre. Ahora, 3 años después, miro mi vida y veo lo que mi padre vio. No solo un patrimonio que proteger, una vida que vivir, una profesión que ejercer, un propósito que cumplir. Opero rostros, reconstruyo huesos, restauro funciones, devuelvo esperanza. Hoy operaré a María, 32 años, madre de 2 niños, sobreviviente. Su rostro está destruido, pero su espíritu no. Me dice que quiere volver a verse en el espejo sin llorar, que quiere que sus hijos la vean sin miedo, que quiere recuperar no solo su cara, sino su identidad. Puedo hacer eso. Puedo reconstruir lo que él destruyó, porque he aprendido algo fundamental. La reconstrucción es posible, no solo física, emocional, económica, vital. Puedes ser destruida y reconstruirte. Puedes perder y recuperar. Puedes confiar y luego protegerte. Puedes amar y luego liberarte. La cicatriz permanece, pero no define quién eres. María entra al quirófano. La anestesia la duerme, su rostro relajado sobre la mesa quirúrgica. Confiando en mí, poniendo su recuperación en mis manos. No la defraudaré, porque entiendo lo que es necesitar que alguien reconstruya lo que otros destruyeron. Tomo el bisturí. Comienzo. 8 horas después, María despierta en recuperación. La cirugía fue exitosa. Los injertos prendieron. La reconstrucción ósea quedó perfecta. En 6 meses, cuando la inflamación baje, tendrá un rostro nuevo. No el que tenía antes, pero uno que puede mirar sin llorar. Le tomo la mano. Le digo que lo hizo muy bien, que va a sanar, que va a recuperarse. Ella llora, no de dolor, de alivio. Yo también lloré así. El día que la magistrada dictó sentencia. El día que firmé los papeles finales del divorcio. El día que cambié las cerraduras de mi departamento. El día que Alejandro entró a prisión. Lágrimas de alivio, de liberación, de haber sobrevivido a algo que parecía insuperable. Salgo del hospital al anochecer, Ciudad de México iluminándose, millones de luces, millones de historias, millones de mujeres que tal vez están donde yo estuve, atrapadas, robadas, manipuladas. A ellas les digo, documenten todo,
Protejan su patrimonio. No confíen ciegamente. Lean lo que firman. Cuestionen lo que no entienden. Busquen ayuda legal. Y si tienen un padre, un hermano, un amigo que insiste en que protejan sus bienes, escúchenlos. No es paranoia. Es amor. El tipo de amor que te salva cuando ya no puedes salvarte sola. Llego a mi departamento. Abro la puerta. Silencio. Paz. Mío. Preparo té. Me siento en la terraza. Veo la ciudad. Pienso en mi padre. En cómo su última acción fue asegurar mi libertad. Pienso en Alejandro. En cómo su codicia lo destruyó. En cómo ahora está en una celda mientras yo estoy aquí. Libre. Completa. Mía. No siento satisfacción vengativa. Siento algo más profundo. Justicia. La comprensión de que las acciones tienen consecuencias. Que robar tiene precio. Que traicionar cobra. El reloj Cartier que él me dio, comprado con mi dinero, ahora financia la educación de un estudiante de medicina que no puede pagar la escuela. Ese estudiante tal vez salvará vidas. Tal vez reconstruirá rostros. Tal vez ayudará a alguien como María. El mal que Alejandro intentó hacer se transformó en bien. El dinero que robó eventualmente fue recuperado, multado, transformado en justicia y reparación. La vida tiene forma de balancearse. No siempre, no para todos, pero a veces, para algunos. Yo tuve suerte. Tuve un padre previsor. Tuve recursos para pelear. Tuve hermano que me ayudó. Tuve abogado competente. Tuve evidencia sólida. No todas tienen eso. Por eso creamos la fundación. Para mujeres que no tienen padre previsor. Que no tienen recursos para abogados. Que no tienen evidencia documentada. Que solo tienen su palabra contra la de él. Les damos asesoría legal gratuita. Les ayudamos a documentar abuso económico. Les conectamos con fiscales especializados. Les proporcionamos refugio temporal. Les reconstruimos rostros destruidos por violencia. Es lo mínimo. Lo básico. Lo que debería existir siempre. Mi padre me enseñó a protegerme. Ahora yo enseño a otras a hacer lo mismo. Es tarde. Mañana tengo 3 cirugías programadas. Necesito dormir. Entro. Cierro las cortinas. Reviso las puertas. Seguro puesto. Cerraduras que solo yo controlo. Me acuesto. Sola. En cama que es mía. En espacio que es mío. En vida que recuperé. Cierro los ojos. Respiro profundo. El aire entra sin obstáculos. Sin el nudo de tensión que vivió en mi pecho durante años. Libertad. Esto es libertad. No la ausencia de responsabilidades. La presencia de autonomía, de control, de paz. Duermo. Despierto con luz entrando por las cortinas. Domingo. Mi día libre. Puedo hacer lo que quiera, lo que yo decida. Sin consultar, sin reportar, sin justificar. Decido visitar el panteón. Llevo café. Me siento junto a la tumba de mi padre. Le cuento de María. De cómo la cirugía salió perfecta. De cómo va a recuperarse. Le cuento también de la fundación, de las mujeres que ayudamos, de las vidas que reconstruimos. ¿Te hubiera gustado esto, papá?, le digo. Ver cómo tu protección se multiplicó, cómo tu amor se convirtió en sistema, cómo tu previsión salvó no solo a mí, sino a otras. El viento mueve las flores que traje. Tulipanes. Eran sus favoritos. Me quedo ahí 1 hora, solo sentada, recordando. Agradeciéndole, prometiéndole que seguiré usando lo que me dio para hacer bien. Regreso a casa. El cardiólogo me llama. Pregunta si quiero cenar. Digo que sí. Quedamos en restaurante neutral. Cada quien llega por su cuenta. Cada quien paga su cuenta. Así son nuestras reglas. Cenamos, conversamos, reímos. Es ligero, fácil, sin peso. Él no pregunta cuánto gano. No sugiere mudarnos juntos. No propone fusionar finanzas. Respeta mis límites porque tiene los suyos propios. Es refrescante. Adulto. Sano. Tal vez algún día. Tal vez. Pero no hay prisa. No hay desesperación. Solo 2 personas disfrutando compañía sin necesitar controlar o poseer.
Regreso a casa a las 11. Él me acompaña al coche. Me besa. Nos despedimos. Manejo de regreso. Ciudad tranquila a esta hora. Estaciones de radio tocando música suave. Luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas. Pienso en Alejandro. Me pregunto si piensa en mí. Si se arrepiente. Si entiende lo que perdió. Probablemente no. Los narcisistas raramente entienden. Raramente aceptan responsabilidad. Siempre es culpa de alguien más. Pero no importa. Él ya no es mi problema. Es problema del sistema penitenciario, de su familia, de sí mismo. Yo soy mi propia solución, mi propia salvación, mi propia vida. Llego a casa, subo al 10º piso, entro, cierro, seguro, me preparo para dormir. Rutina nocturna, lavado facial, cepillado, pijama. Me meto a la cama, prendo lámpara de lectura. Tengo libro nuevo sobre técnicas de reconstrucción facial. Lo leo 30 minutos. Apago luz. Oscuridad. Silencio. Duermo profundo. Sin pesadillas. Sin sobresaltos. Sin miedo. Así es mi vida ahora. Tranquila. Productiva. Mía. No es perfecta. Todavía hay días difíciles. Fechas que duelen. Recuerdos que punzan. Pero son míos. Mi dolor. Mi sanación. Mi proceso. Nadie puede quitármelo. Nadie puede apostarlo. Nadie puede venderlo. Está protegido. Por ley. Por fideicomiso. Por mi propia determinación. Mi padre me dio las herramientas. Yo construí la vida. Y cada día que despierto en este espacio que es solo mío, le agradezco. Por verme. Por protegerme. Por amarme. Suficiente. Ahora te pregunto, ¿dónde estás escuchando esto? ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has firmado algo sin leer? ¿Confías sin protegerte? Piénsalo. Documenta. Protege. Porque el mejor momento para prepararte fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. No esperes hasta necesitar el fideicomiso para descubrir que no existe. No esperes hasta que roben para empezar a documentar. No esperes hasta que sea tarde. Protégete. Ama. Pero protégete. Y si alguien te hace sentir culpable por tener patrimonio protegido, pregúntate, ¿quién se beneficiaría si no lo tuvieras? La respuesta te dirá todo lo que necesitas saber. Buenas noches. Cuídate. Protégete. Y recuerda, la reconstrucción siempre es posible. Si yo pude, tú puedes.